Ahí ¿sabes? estamos, perfecto. Buenos días a todos, gracias Ahí está por Luis. estar Está Luis Teruel conectados terminando. en el Hambre Last Week. ¿Están conectados? Veo la pantalla de Belviche, si me la sacáis, porfa. Estamos conectados desde el Hospital Juan Ramón Jiménez, aquí con el doctor Antonio Gómez Menchero y el doctor Santiago Camacho. En imagen tenemos a Ana Mondragón y Maribel, perdón. Y de moderadora tenemos a Eva Rumit. Gracias, Eva, por participar. Y os doy paso a vosotros para que presentéis el caso y el resto del equipo. Hola. Hola. Bueno, buenos días. Eva, encantado de verte en la pantalla. Os presento primero a los que están en la sala. Aquí tengo a Santiago Camacho conmigo, a Irene, que es nuestra enfermería que está trabajando con nosotros, a Mamen, que es nuestra auxiliar, la doctora Manobel, que está en la ECO, y nosotros habitualmente los cierres de orejuela los hacemos con sedación, con la colaboración de nuestra enfermería, que la verdad es que lo hace súper bien. Tenemos a María Eugenia, que es la que está encargada del paciente. Y nada, sin más, os presentamos el caso, ¿vale? Para que podamos empezar a discutirlo. Perfecto. Hola. Bueno, y tenemos a Carmen Yuch, que es la que nos va a presentar el caso, que es nuestra fellow. Buenos Adelante. días. Muchas gracias. Quítame Bueno, vamos incluso. con el tercer caso. Es una señora de 61 años, dislipémica e hipertensa, en tratamiento con, hipotiroidea. Desde el punto de vista... ¿Se está viendo la presentación? Sí, ¿Se ve? perfectamente. Vale. Desde el punto de vista cardiológico tenemos el antecedente de una valvulopatía reumática con una doble lesión mitral moderada. En la última ecografía de seguimiento en consulta tenía un área valvular de 1,4 por planimetría con un score de Wilkins menor de 8. Una aurícula izquierda moderadamente dilatada y una función ventricular preservada. De acuerdo con la patología que presenta la paciente, también tiene una fibrilación auricular valvular permanente, por lo que está en tratamiento con Sintrom. La paciente ingresa en 2024 por un accidente vascular cerebral. Entre las pruebas que se realizan en el electro, pues se evidencia la FA ya conocida, y en las analíticas se ve que la paciente presentaba mal control del Sintrom con un INR infraterapéutico entre 1,3 y 1,5, y revisando las analíticas previas se ve que la paciente no estaba bien controlada desde el punto de vista de la anticoagulación. Con la resonancia magnética, además de 4 lesiones isquémicas agudas, se ven también otras lesiones a nivel de cerebelo, que en su contexto con las múltiples localizaciones se da de un origen cardioembólico. Por lo tanto, la paciente presenta un ictus de perfil embólico, posiblemente por una causa de infracoagulación. Durante el ingreso presenta una buena evolución neurológica y, dado los antecedentes de las lesiones embólicas, el mal control de INR y el alto riesgo isquémico que tiene esta paciente con la valvulopatía reumática, se solicita una transesofágica para ver si presenta algún tipo de causa embólica y el estudio de la orejuela para un posible cierre. Aquí vemos la orejuela izquierda, donde se evidencia un importante autocontraste espontáneo, muy denso, sobre todo a nivel apical, sin un claro trombo organizado, unas velocidades muy bajas. La morfología que presenta la orejuela es una morfología de cactus. Aquí podemos ver por 3D. Respecto a las mediciones, presenta un landing con poca excentricidad, entre 23,8 y 22,2, como podéis ver en la presentación. Es verdad que ahí, midiendo los diferentes ostium, hay en el corte a 160 grados hay una zona en el ostium de 28 milímetros. Respecto a los criterios de complejidad ELAC, nuestra paciente únicamente presenta un solo criterio, que sería una distancia de longitud del Marshall mayor de 10 milímetros. Por lo tanto, como recientemente se ha presentado, tendría solamente un criterio de complejidad, lo que le hace un riesgo moderado. Además, en el sexto interauricular hay una imagen de foramen oval sin observar paso de color, probablemente cerrado. Por lo tanto, se presenta el caso para proponer un cierre de orejuela y mantener la anticoagulación
un poco a debate si mantener el Sintrom o hacer cambio por anticoagulante de acción directa con el objetivo de reducir el riesgo isquémico. Respecto al tamaño de los dispositivos, como ya hemos dicho, es un landing de aproximadamente 22-23 con un Optium que el diámetro mayor es de 28. Por lo tanto, estaríamos en los dispositivos estándar entre estos dos señalados. Si bien es verdad que dadas las medidas de la orejuela previamente dichas, quizás es más conveniente un dispositivo especial. Estamos entre un 22-34 y un 24-36, que ahora en la sala a ver las mediciones que presenta hoy la paciente y el dispositivo que se elige finalmente. Muy bien. Bueno, pues Eva, ¿quieres hacer algún comentario al caso? Sí, bueno, lo primero que estoy encantada de moderar a dos grandes operadores como vosotros y desde Huelva, que ya sabéis que es una debilidad para mí. Y bueno, agradecer a SMT, ¿no?, que me haya invitado a moderar vuestro caso. La verdad es que creo que es un perfil de paciente muy, muy interesante, ¿no? Porque siempre asociamos, ¿no?, cierre de orejuela con varios episodios de sangrado, ¿no? Y fijaros, esto es un caso donde no conseguimos una adecuada coagulación, una adecuada anticoagulación en una paciente con fibrilación auricular valvular. O sea que creo que es un caso muy, muy, muy interesante. Parece a priori una anatomía bastante usual, ¿no? Que no nos va a Favorable, ofrecer sencilla, sí. exactamente. Bueno, pues eso mismo, ¿no? Si te fijas en el eco que tenemos ahora mismo, que además ha estado adecuadamente anticoagulado, tiene el mismo humo, ¿no? O el eco contraste, ¿no?, que realmente tenía en los procedimientos previos. Y bueno, yo creo que esta es una indicación que al final estamos añadiendo quizás un poquito más de seguridad a la protección aterotrombótica de los pacientes. Y bueno, y lo discutimos bastante en sesión, y yo creo que el cierre de orejuela, y por qué no, que lo estábamos hablando también antes, por qué no cambiar estos pacientes después a un anticoagulante directo, aunque realmente tengan una estenosis mitral moderada, ¿no?, y que al final sea la causa, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar la máxima protección también en estos pacientes, ¿eh? Y nada, vamos a proceder. A priori, en las imágenes que teníamos cuando lo hemos analizado, lo que ha comentado Carmen, ¿no? Estamos con este dispositivo, bueno, como sabéis, nos da la opción de poder hacer dispositivos especiales con un disco más grande que el lóbulo, que habitualmente al final no son especiales porque se usan mucho más. Pues como sabéis, lo que tapa realmente es el disco, no tanto el lóbulo, ¿no? Y bueno, aún así, aunque lo estudiemos muy bien, yo no sé qué os pasa, si a vosotros pasa igual, Eva, por mucho que lo estudiemos, al final el día de la sala es el día que tomamos la decisión, ¿no?, del dispositivo que vamos a tomar. Totalmente. Y nada, vamos a ir pinchando nosotros vamos a ir haciendo el transectal, y no sé si se nos puede comentar algo sobre las imágenes, o Ana Manobel, si nos muestran las medidas, nos va mostrando las medidas que tenemos ahora. Muy bien. Habéis hecho ya nuevas mediciones con LT de hoy, ¿no? Me imagino. Correcto. Aquí las tenemos. No sé si las estáis viendo. ¿Las estáis viendo, Las Eva? vemos perfectamente, sí. Vale, yo creo que ahí tenemos pues, muy parecido a lo que teníamos, ¿no? En torno a 22 milímetros, ¿no? Aproximadamente, la zona de landing. 22, y además como es bastante esférica, si no lo vemos también en 3D, que era bastante redondeado y simétrica, 22, que es prácticamente el dispositivo que nos habíamos planteado nosotros, y una opción en torno a 28, ¿no? ¿Lo tenéis ahí? En las dos proyecciones, 26,8 en uno, 27, y la otra medida 22, no, 22, 26, 27. Nosotros a priori, aunque se nos recomendaba un dispositivo 24-36, ¿no? Quizás yo creo que creemos que con un 34, un 22-34 quizás nos podría dar. No sé, Eva, Sí, yo ¿qué totalmente. piensas? Yo no sé también si os fiáis mucho de hacer una nueva medición tras inyectar contraste en orejuela, que igual eso también nos puede ayudar, ¿no?, a definir claramente Correcto. el dispositivo, ¿no? Sí. Y para mí esa cuantificación o ese análisis justo después de hacer las dos inyecciones de la orejuela, que a veces te lleva sorpresas y gana bastante, yo la verdad es que es la que al final tengo más en cuenta. Y sobre todo, bueno, no sé vosotros si tenéis posibilidad de TAC previo al procedimiento, pero en nuestro caso no. Y la verdad es que lo que nos manda es la ETE, y principalmente la ETE tras la inyección de contraste, ¿eh? Sí. Pues sí, Ana, Eva, nosotros también
Posibilidad de habitualmente medimos quizás antes, no medimos quizás después de la inyección de contraste, pero siempre si tenemos un poquito de discrepancia, hacemos la inyección también, por supuesto. El TAC, ojalá tuviéramos disponibilidad para hacer TAC a todos pre y y en el planificar bien el procedimiento, pero es verdad que es una limitación, yo creo que en la mayoría de centros, ¿no? Claro. Pero Esta bueno, semana- cuando son casos que no nos queda muy claro cómo está, por supuesto que lo hacemos. O sea, no nos quedamos con el traje esofágico previo. Perfecto. Bueno, Estás vamos ya a en hacer el la punción. hospital. Perfecto. ¿Qué vaina y qué aguja habéis utilizado? ¿Qué utilizáis habitualmente? Estamos usando la vaina, el FastCat de Abbott, y la aguja que usamos es la de Meril. A mí Vale, me gusta habitualmente agujas que tengan un poquito más de angulación, más de la de 80 grados, ¿no? Que es la que. Y hay veces que le tenemos que dar incluso un poquito más de curva, ¿vale? perfecto. Sigo bajando un poquito. Muy Tiene un bien. foramen oval ahí, que a lo mejor nos da un poquito la lata, pero bueno, sigo bajando un poquito más. Vale. Estamos en una proyección ahí un poco intermedia. Ujú. Voy a ir un poquito más a posterior. Ahí. Sí, Vale. muy bien, ahí estás. Vale. Yo creo que ahí estamos como un poquito más centrados. A ver, Ana. Ahí. A ver si podemos. Ponme el plano de cavas, por favor, a ver si conseguimos ver cuánto de inferior estamos. Estamos un poquito más posterior quizá. Sí. A ver, está costando un poquito. Muchas veces nos obsesionamos quizás demasiado en hacerlo muy inferior y yo creo que es mucho más importante a lo mejor posterior, ¿sabes? Sí. Y en la zona de centro un poquito inferior, yo creo que con eso es más que suficiente. Y yo creo que no es una anatomía tampoco que luego vayas a tener problemas, No, ¿no? a ver, yo creo que de posterior, Estás bien, Ana, ¿no? estoy bien, ¿no? Y de inferior, a ver si podemos ver el planito de cava. Es como un plano intermedio siempre, ¿no? Sale. A ver ahí. Vale, yo creo que ahí está. De posterior estamos bien, inferior, Yo creo que yo creo que también, ¿no? también, ¿no? Venga, vamos Sí. allá. Pinchamos Estás ahí, bien, muy bien, ya está. ya Vale, estás. Perfecto. muy bien. Vosotros en este tipo de pacientes, Eva, con ictus a pesar de anticoagulación, ¿lo estáis haciendo? ¿No lo estáis haciendo? Vamos a ver, es decir, y yo eso es una de las cosas importantes, yo creo, no, establecer unos circuitos claros Estamos en la vena, ¿verdad? de que os refieran los pacientes, ¿no? Y en nuestro caso sí que todavía nos cuesta un poco, ¿no? El clínico fuerza y, por ejemplo, en este caso, pues seguramente en nuestro centro se hubiera forzado con hablar con hematología y hacer todavía un control más estricto del INR, ¿no? Pero Sí. realmente yo creo que es un error, ¿eh? Yo creo que es una técnica que tiene una tasa de complicaciones bajas, una curva de aprendizaje no muy compleja, Estamos en la vaina. que se soluciona haciendo procedimientos, ¿no? Y yo creo que es un nicho de pacientes para cierre de orejuela muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que no Sí. tenemos que esperar a que nuestro paciente tenga 4 hemorragias, o en vuestro caso, ¿no? Una paciente que ya ha tenido varios ictus, aunque muchos de ellos no fueron sintomáticos, ¿no? Yo creo que tenemos que adelantarnos. Y creo que Sin como en la duda. mayoría de las técnicas cuando empezamos vamos un poco por detrás, pero yo creo que debemos de adelantarnos a que el paciente tenga eventos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento ideal para este paciente, desde luego, el cierre de orejuela. Y luego viene la parte interesante de cómo manejarla después, ¿no? Que si queréis luego lo discutimos Claro. pero es muy interesante porque, bueno, podemos cambiar un NACO, aunque es una fibrilación auricular valvular, o también hacer una implementación del INR, ¿no? Que podría ser otra opción. No Sin ha tenido duda. ningún Bueno, evento hemorrágico. ya hemos pasado la vaina. Estamos quizás un poco pasados, ¿vale? Vamos a conectar. Dale agüita, por favor. Vale. Tiene fijaros,
la verdad es que tiene una presión en aurícula izquierda también altita, lógicamente, como es normal. Sí. Y esto la verdad es que al final nos ayuda también a que los procedimientos sean mucho más seguros, ¿no? Que los pacientes vengan a la sala excesivamente secos, ¿no? Con muy poquita presión en aurícula izquierda, al final nos termina favoreciendo Totalmente. embolizaciones que quizás de las complicaciones más graves que podemos tener, ¿no? Sí. Nos Bueno, gusta medir la presión siempre Sí. en aurícula izquierda o verla, por lo menos, para quedarnos tranquilos y manejar esa situación. Ujú. Bueno, pues venga, vamos a Perfecto. conectar aquí el... Pues yo creo que este Esto es un es así, ¿no? dispositivo también muy estable, ¿no? Sí, Un dispositivo muy estable y luego que nos da esta plasticidad a la hora de elegir los tamaños, ¿no? del dispositivo. Yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Fíjate ahora, pues igual nos vamos a un dispositivo habitual o nos vamos a un dispositivo fuera o de los que no consideramos más habituales, que yo creo que luego se usan más, ¿no? Incluso. Pero vamos a ver las mediciones tras a ver, dar sí. contraste, que igual nos facilita la selección, ¿no? ¿Estamos en la orejuela, Ana? ¿O estamos en la vena todavía? Parece vena, ¿no? Sí, ¿no? Ahora estaba, yo creo que estaba enganchadillo. A ver, seguimos en la vena todavía. Sí, tiene un Marshall bastante Ahora, prominente. sí, Ahí. sí, prominente. Ahora sí me ha dado un saltito ahí, Totalmente estás. ahora sí, un poquito brusco, pero bueno. Ya Un estamos. poquito de teja ahí. Muy bien. Vale, muy bien. Venga, hacemos una inyección, Vamos. ¿vale? Estamos en una caudo con derecha. Venga, cine. Vale. Hoy porque estamos aquí de curso vamos a hacer también la cráneo con derecha, aunque habitualmente nosotros no la solemos... Es un poco... Eso es, porque la verdad es que te aporta... No sé qué sensación tienes tú, pero la verdad es que te aporta poco, ¿verdad? A nivel morfológico quizás nos aporte poco, pero yo me fío mucho, ya te digo, de volver a hacer las mediciones tras las 2 inyecciones de Jessica, contraste. ¿le A hacemos veces una te medición? llevas sorpresa y la orejuela crece. Entonces, la verdad es que nosotros siempre por protocolo hacemos las 2 proyecciones y Las luego dos, hacemos ¿no? medición. Sí, pero un poco Muy ya te bien. digo, más que por morfología, sino por ayudarnos a la guía en la selección del tamaño del dispositivo. Vale. Ana, hazle una medición ahora después de haber hecho la inyección, a ver si nos ha Vamos a ver. cambiado algo. La verdad es que por angiografía da la impresión que es el dispositivo que Sí, total. cuadra, ¿no? Que cuadra con las medidas que teníamos previamente. Y claro, aparte es una mujer con una valvulopatía mitral, ¿no? Que ya tiene, pues eso, Sí. lo que hemos dicho, unas presiones de llenado ya muy elevadas y seguramente no cambiemos mucho, ¿no? No como en otro Sí. paciente sin valvulopatía en la que el estado de volumen sí que nos va a marcar, ¿no? Sí, efectivamente, que ya mantiene Ellos una en una presión bastante situación, alta de forma exacto. Fíjate mantenida, el equipo que tiene efectivamente. la orejuela. Vamos a hacer una medición de nuevo en eco y vamos a medir también por angiografía. Jessica está para Ah, hacer qué la bueno. medición. Entonces me voy a fiar mucho de la angiografía. Claro. Ahí está los mandos. Pues sí, más o menos lo mismo, ¿no? 21, 22, o sea que yo creo que el dispositivo es el que teníamos confirmado. 25, 26, a ver, ¿dónde? Eso es. Vale. No se ve, ¿no? Sí, ahí en esa. Medirlo más o menos aquí, Jessica. ¿Sabes? Bueno, por eco viene a salir lo mismo más o menos, ¿eh? Y por angiografía sale un poquito más, pero yo creo que... Sí, pasa que la no, medición por aquí sí, no es fácil, saber dónde tenemos que... ahí, eso es, 23 y pico, Más o pero bueno, menos. yo creo que vamos al dispositivo 22, 34, ¿sabes? Sí. ¿Vale? Totalmente. Bueno, yo creo que este dispositivo, la verdad es que hay que insistir mucho que lo que cierra es el disco, ¿eh? El disco, ¿Vale? total. Ujú. Y bueno, que el lóbulo no,
o por lo menos es como trabajamos nosotros, no hay que sobredimensionar tanto, nosotros solemos ir prácticamente 1:1 o sobredimensionamos un poquito en función de la anatomía porque al final lo que haces es agarrar, pero lo que cierra realmente es el disco. Es el disco, sí. Y el disco es el que sí hay que sobredimensionarlo un poquito más, por lo menos 3 de cada lado, más o menos, ¿no? Aproximadamente. No sé si vosotros, yo me imagino que trabajáis parecido. Totalmente, sí, en este tipo de dispositivos vamos prácticamente 1:1 o 1 milímetro por encima, pero realmente cuando seleccionamos este dispositivo tenemos que saber que realmente es el disco lo que nos cierra la orejuela y en lo que tenemos que estar más ajustados, ¿no? O quizás sobredimensionar un poquito más lo que has dicho tú, ¿no? Lo bueno es que tenéis la vaina aparte es muy coaxial, yo creo que vais a hacer Sí, un implante muy rápido, ¿eh? sí. La verdad es que la vaina es muy buena del dispositivo, o sea que tiene una morfología que la verdad es que te permite ir bastante coaxial y la Ujú. punción, bueno, pues Así como la también posición muy buena es muy también, ¿no? importante, ¿sabes? Ha ido al final al sitio, aunque teníamos esa dificultad inicialmente, pero lo Sí. es. Lo Y que eso es fundamental, Eva, además, ¿eh? Yo creo que hay que perder totalmente, el tiempo en eso porque es la clave, ¿eh? sí, es lo que te va a ¿Vale? marcar el éxito, ¿no? Lo que es también interesante, y yo no tengo Eso. experiencia, no sé si vosotros la tenéis, es en la vaina deflectable que tienen ellos, que tiene SMT. No, nosotros no la hemos usado todavía, ¿eh? Bueno, eso es señal de que no la habéis necesitado por buena, seguramente buena función, y Efectivamente. porque esta vaina se Bueno, adapta, ¿no? Pero es hay una veces buena que herramienta, ¿eh? sí, sí. Hay veces que se sufre Claro, porque claro. no pinchas coaxial, ya estás en el procedimiento, Puntos pequeños, muy incluso, rígidos, que no puedes funcionar donde a ti te gustaría y sabes que tienes una herramienta más, ¿no? Para conseguir una buena alineación, ¿no? sí, Yo creo que todo esto nosotros nos facilita mucho después. sí. Mira, Perfecto. a mí me gusta subir al dispositivo, no sé si lo haces tú también, inyectando, ¿no? Suero fisiológico, ¿verdad? Con Para suero evitar, fisiológico, exacto, siempre evitar que no se... sí, siempre yo creo para que evitar las embolizaciones. seguridad ante todo y es siempre lo que decimos siempre, estamos haciendo un procedimiento preventivo Vale. y debe de primar siempre la seguridad, ¿no? Y vosotros no tenéis Vale. anestesista en sala ahora mismo y están manejando la No, sedación sí, enfermería, ¿no? Eso me imagino correcto. que os posibilita, bueno, un flujo de pacientes mucho más rápido, ¿no? En cuanto a entrada y salida del procedimiento, ¿no? Y hacer más Pues procedimientos en una mañana quizás. efectivamente, Eva, entre una de las cosas es que, bueno, pues los anestesistas al final, pues nosotros no disponemos de tantos Ya, sí, anestesistas para este tipo de procedimientos, pero ya no solamente por eso, sino que pues, te permite facilita. ser muy autónomo y además que bueno, que si alguna vez hemos tenido algún anestesista con nosotros, al final yo creo que lo complican incluso un poquito más, ¿no? O sea que el manejo de los pacientes es excepcional, requieren una sedación al final pues, muy Sí, parecida a cuando haces un transesofágico, pero un poquito más larga. Seleccionando los pacientes muy bien, que no sean pacientes que también los hacemos, ¿no? Porque al final te vas metiendo en todo tipo de pacientes, pero pacientes que sean respiratorios, muy complejos, muy obesos, que digas tú, oye, te pueden dar algún susto, el 99% de los pacientes se sí, pueden hacer. ¿Eh? Y la verdad es que, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? sí, sí, Llevamos desde como luego. 30, 40 minutos y la verdad es con un Y control excepcional, simplificas el ¿sabes? procedimiento y Correcto, las salas tenemos muchísima carga, ¿no? Y yo creo que todo esto facilita, ¿no? eso es. Bueno, mira, hemos sacado el dispositivo, le hemos sacado las patitas al dispositivo. ¿Eh? ¿Mm? Vamos a hacer un pequeño test aquí. Genial. Otra vez, ahora mismo está entrando como mucho suerecillo. Vale, estamos como un poquito lejos. Vamos a meterlo un poquito más, ¿sabes? Sí, sí, perfecto. Vale, yo creo Y que ahí ahora perfecto, un poquito de test. Vale, es verdad que se me sí, va quizás un poquito lateral, ¿no? anterior, lateral, sí. ¿Eh? El dispositivo al final la rectifica un poquito más la vaina. ¿Eh? A ver, un poco. Vamos a hacer un cine ahí que se vea. Sí, está como muy metido quizás. Yo creo que un Sí, poquito más abajo. Ahí, ¿sabes? perfecto. Sí. Ahora, esa posición me ha gustado más. Se ha metido
Sí, Ahí. ahí estamos. Pero ahí está quizás muy dentro, da un poquito de test. No, yo creo que No, puede estar bien ahí, ¿vale? Creo que estás muy bien, ¿eh? Voy a ir... ay, me da el Estás salto un poco hacia atrás. Sí, ahí. Y sacando el dispositivo, dándole la vuelta. perfecto, En la eco se está viendo muy bien. Que se ponga las patitas hacia abajo. exacto. Ah, sí, efectivamente. Lo grabamos, ¿vale? Esa es la posición, yo creo que buena que tiene que tener, ¿sabes? El eco quizás está un poquito dentro, ¿sabes? Bueno, Pero yo es creo una que se buena ve bien, posición, ¿eh? ¿eh? Porque si te sales un Sí, poquito más, te pierdes esa posición tan buena que sí, tienes. que tenemos, efectivamente, ¿no? Entonces vamos a sacar El el disco disco, ya. genial. Vale. A ver. Vamos a ver. Quizás ahora tiramos un poquito de él, ¿no? Para intentar que, ¿sabes? Sí, pero no tiene mal. Sí, aprovechamos el tag test para Exacto, para para retirar un poco, colocarlo, ¿sabes? reposicionar un poco mejor. Sí, También tiene mucha tensión, ¿no? Pero sí. yo creo a priori que va a quedar muy bien, ¿eh? Hacemos el tag test ahí, intentamos Exacto. que... Tener esa Ahí, formita, ¿no? De diamante siempre que vale, se hace y está bien anclado. vale. Yo creo que ha quedado mejor Yo ahora, creo que ha ¿sabes? quedado muy bien, ¿eh? Totalmente. Sí. A mí el tag test en este dispositivo me gusta traccionar y mantener un poquito la tracción unos segundos. Es Ujú. bastante seguro. Yo creo que puedes traccionar de una forma suave, pero mantener un poquito la tracción más que hacer varias Eh, tracciones durante unos segundos, ¿eh? mm, Y bueno, yo a priori vamos a hacer una inyección nosotros desde aquí, ¿sabes? sí, igual con la vaina. Pero Perfecto. ay, pero la sensación es buena, ¿vale? Es buena, Venga, sí. cine. Míralo, Ana. Miradlo bien, que no tenga leak. Clic. ¿Qué opinas tú, Eva? Yo creo que el resultado es muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno, sí. Mira, ahora se ve muy bien en la eco. Sí. Está perfectamente sellado. Está Perfectamente. perfectamente sellado, sí. ¿Y cuánto Y hemos yo creo tardado? que, Desde que hemos bueno, empezado, pues no hemos tardado mucho, ¿no? Yo creo que esto media es, hora y hablando y discutiendo, ¿eh? siempre entorpece, ¿no? Y hace que tardes un poquito más, pero 20 Sí, minutos. Y yo creo que, bueno, esto es a lo que vamos. No sé qué os parece a vosotros. sí, Esto, fijaros que pues vosotros sí, os simplificáis más sin anestesia, ¿no? Pero un procedimiento claro. de estructural en 20 minutos, pues es algo que es un éxito, ¿no? Y que nos anima a hacer Sí, mucho más y ampliar las indicaciones, desde luego. O sin a ser duda, menos Eva. restrictivos, vamos. Yo creo que el hecho de Está ser muy cada bien. vez más autónomos en las salas de hemodinámica es fundamental, porque agiliza mucho más los procedimientos y el simplificar un procedimiento no significa ni mucho menos hacerlo peor, todo lo contrario, yo creo que lo haces mucho mejor. Cuando lo simplificas, lo haces más seguro para el paciente, hay menos variabilidad en el error, ¿no? Porque son menos personas las que están Un implicadas en montón. el procedimiento y esto es un procedimiento que claramente pues, podemos ser muy autónomos como somos nosotros y los que no, pues tenemos al resto del hospital, ¿no? Tienes intensivistas, tienes, en fin, que no significa son personas que son claramente que nos ayudan en todos los procedimientos, pero los que podamos ser un poco más autónomos Desde debemos luego. hacerlo. Es una descarga no solo ya para mejorar el Y flujo de para el pacientes en hospital, sala, sino claro, para ellos mismos, ¿no? claro, Tener un claro, anestesista un día haciendo estructurales, perder un anestesista para una cirugía de mayor envergadura, claro, seguro, ¿no? correcto, Creo que ganan ambas partes, ¿no? claro. Yo creo que el resultado es muy bueno, no sé qué Yo pensáis creo que vosotros. sí, yo creo que lo podemos liberar, ¿no? Genial. Porque el Sí. resultado es bueno, no tiene leak ninguno Uno, completamente y sellado. sí, y si queréis ahora, cuando ya lo liberemos, hablamos un poco de qué vamos a hacer ¿Qué vamos a después, hacer? ¿sabes? Que es interesante, Totalmente. ¿sabes? ¿Vale? Venga, Santi, Acercamos un libéralo tú. poquito más la vaina. Acercamos un poquito la vaina, efectivamente, ¿vale? Ahí, venga. Genial.
Y Antonio, Santiago, ¿habéis preparado algún tipo de precierre o nosotros utilizamos siempre cierre de sutura que dejamos, Ya está. que dejamos preparado tras puncionar la femoral? Sí. ¿Vosotros usáis, hacéis un cierre, una sutura en 8 o...? Pues mira, yo eso voy a dejar que lo conteste Santiago Camacho, ¿sabes? Sí, mira, Eva, nosotros hemos desarrollado un cierre muy sencillo que yo creo que simplifica el cierre en 8 y además lo ajustamos con una llave de 3 pasos, Ujú. porque no solamente por este procedimiento, pero hay veces que en otros procedimientos tipo Mitraclip, etcétera, muchas veces necesita incluso volver a funcionar el septo, ¿no? Entonces, ese cierre te permite incluso hacer hemostasia parcial, subir otra vez, pinchar en otro sitio y después continuar otra vez con la vaina de mayor diámetro, ¿no? Entonces es un cierre muy sencillito. Si queréis ahora en un momentito lo hacemos. Lo hacemos habitualmente cuando hacemos accesos lo puedes hacer con todo, obviamente, pero sobre todo yo creo que es interesante en accesos de Madrid French, que es donde necesitas un poquito más de compresión y además eso también te alarga los tiempos entre el cambio de un paciente, de otro, y también para movilizar después a los pacientes. Además, hemos desarrollado una fórmula que, bueno, que nos va bien, que al final en los French, más o menos, entre 4 nos da el número de horas que tiene que estar la sutura, ¿vale? Y después ya lo quitamos y va muy bien. Así que ahora si queréis, Os lo pues enseñamos. directamente lo enseñamos. Habitualmente Porque lo hace, bueno, lo hacemos o los cardiólogos o los enfermeros, ¿eh? O sea que independientemente lo hacemos uno y otro y va muy bien. De hecho, lo tenemos publicado de hace poquito, hemos publicado nuestros resultados con 200 y pico de pacientes en Rec Intervention, por si tenéis la Santiago, curiosidad de ¿cómo echar un justo vistacito. tenéis la luz tan puesta en la zona de punción? No vemos muy bien. Quizás si la pudierais... ¡Ay, genial! Sí. O bueno, o encender la luz de la sala, si queréis, porque ya no hace Sí. falta, ¿sabes? Sí, Si a encender un poquito vosotros... la luz de la sala un poquito más. Nosotros Ahí, se ve perfectamente ahora, ¿eh? Vale, genial. Habitualmente cogemos un porta si podemos y para coger después la aguja Ujú. cogemos pues un mosquito, ¿no? Entonces funcionamos como un tercio de donde hemos pinchado, abajo, y salimos por arriba, ¿vale? Ujú. Nos ayudamos habitualmente del mosquito para intentar pincharnos, ¿vale? Lo sacamos, vamos allá, a ver si no se nos engancha, ¿vale? Y después cogemos y Vale. hacemos lo mismo, pero a la inversa, ¿vale? Entonces no cruzamos ni nada el catéter, ni nada de nada. Entonces disminuimos el riesgo de punción de catéter ni nada. Vale. ¿Vale? Es muy sencillito. Sacamos por aquí. Ahora lo pasamos, cortamos ya la agujita, ¿vale? Y nos quitamos el riesgo de esto, cortamos aquí. Y pasamos los dos cables por debajo, ¿vale? Vale. Os lo digo por si lo queréis hacer un único operador, no hace falta que haya dos. ¿Vale? Entonces te vas a hacer los dos cables por debajo, los pasas por la llave de 3 pasos, siempre por la parte que no tiene el pitorrito que puede hacer más daño, puede ser más traumático en la piel. Pasamos los dos hilos por aquí, ¿vale? Y mientras con la mano izquierda habitualmente ¿Hacéis comprimes presión? para hacer hemostasia y con la derecha quitas tú directamente si quieres. Hombre, te puede ayudar si no el compañero, ¿no? El enfermero, lo que sea. Sí, Pero pero... habitualmente comprimes aquí, ¿vale? Y ahora ya con el cierre de la llave incluso aprietas un poquito más la sutura, ¿vale? Vale. Y habitualmente te queda así, tan sencillo como esto, ¿eh? Deja siempre por si sangrase o lo que sea, sobre todo con diámetros mayores, deja un poquito de nudo por si tienes que después ajustarlo, ¿vale? Lo hacemos así más o menos. Y se queda eso así, como os he dicho, con el cálculo más o menos de eso, de 4 o sea, el número de French entre 4 y el número de horas que tienes que tener la compresión, ¿vale? Se queda como así. O sea que este paciente que es un 10 French. Nada, en 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, pues está quitado, ¿vale? Y explícale, Santi, cómo se quita. Ahora, bueno, para quitarlo aflojas la llave de 3 pasos, la abres otra vez y tiras de uno de los hilos, simplemente. Además, nosotros en el estudio calculamos con una escala de EVA el dolor, digamos, a la retirada, porque obviamente ahora están sedados, y en la retirada el dolor era de una escala de 10, era 1 o 0,6.
¿sabes? Así que, bueno, que es una cosa muy sencilla y muy barata al final, porque en esto a lo mejor la gente comprime más, ¿no? Pero estamos utilizando dispositivos que valen 250 euros y cosas así para cerrar French más mayores, y yo creo que esto es un ahorro al final y muy sencillo. Totalmente, porque el plan vuestro con estos pacientes, es decir, ya que tenéis muy simplificado lo que es el preprocedimiento y el procedimiento, ¿le dais el alta al mismo día al paciente? Porque este paciente, por ejemplo, en 2 horas ya podéis quitar la hemostasia, Sí, ¿no? claro. El paciente este va a planta. Ujú. Ahora se le revierte la medicación que se le ha puesto como de la sedación, y dentro de un ratito va a planta de cardiología. Muchos de ellos se dan de alta el mismo día, pero la mayor parte los dejamos hasta el día siguiente. Sí, pero no tanto por la compresión femoral, sino eco. por tenerlos, hacerle una El eco al día eco. siguiente. Por la eco, yo creo, ¿no? Sí, Sobre todo por lo que... por quedarnos un poco por nuestra tranquilidad. Yo creo que el futuro de esto, por la de nuestro hospital, muchos se van, bueno, muchos no, algunos se van el mismo día. Pues al final es que se vayan todos también el mismo día, porque la tranquilidad de que el dispositivo no se va a mover y con la rapidez de cómo se soluciona el problema de la compresión, pues la verdad es que Total, va a precoz, sí, terminar siendo algo puramente ambulatorio. totalmente de acuerdo, sí. Oye, enhorabuena, por el caso. Nada, un placer, Nada. Eva. Yo creo que la discusión que teníamos, ahora lo hablaremos. Yo Exacto. creo que si la paciente se mantiene bien anticoagulada, a lo mejor le dejaremos con Sintrom, pero ya terminaremos discutiendo si en el momento que tuviéramos cualquier tipo de variación con el INR o viéramos que la cosa varía, pues yo creo que con un dispositivo de cierre de orejuela nos podríamos plantear pasarlos a anticoagulante directo. Totalmente. Yo creo que el riesgo trombótico lo hemos prácticamente eliminado, entonces yo la verdad es que me daría mucha tranquilidad. Correcto. Y este tipo de pacientes no lo hacemos para retirar medicación, o sea que hay que dejarlos anticoagulados Claro, con la exactamente. mejor terapia posible. Totalmente, es otro perfil de paciente completamente diferente al que asociamos el cierre de orejuela, que siempre lo asociamos con sangrados. Aquí no, aquí Claro. queremos reducir el riesgo trombótico, ¿no? Entonces, bueno, tanto en estos pacientes como también enfermos renales, ¿no? Donde sabemos que son pacientes muy complejos que sangran, pero también tienen riesgo trombótico, ¿no? Yo creo que son perfiles de pacientes y nichos de pacientes que quizás no es el grupo más habitual de pacientes donde cerramos orejuela, pero que debemos también implicar a los clínicos, que es una estrategia muy buena para reducir el riesgo embólico, ¿no? Sin duda. Claro, ese Porque perfil de paciente es muy interesante. lo peor que nos puede pasar en este tipo de pacientes es que haga una trombosis sobre el dispositivo, ¿no? Y estos pacientes que tienen mucho ecocontraste en las aurículas, al final son los que, si alguno genera trombo en el dispositivo, son ellos, ¿no? Así que hay que estar también muy seguro de que hay una anticoagulación buena. Y bueno, eso es lo que nos va a llevar a lo mejor a plantearnos el cambio a un anticoagulante directo si hay la más mínima variación del INR. Totalmente. No, un caso muy bien seleccionado y un procedimiento simplificado al máximo y con mucho éxito. O sea Muy que bien. buena, ¿eh? Si queréis, nos despedimos de aquí de Huelva. Un caso excelente. En 45 minutos hemos hablado, hemos comentado, hemos hecho un caso de orejuela fenomenal. Gracias a todo el equipo de Huelva. Eva, muchísimas gracias. A Sé vosotros. que estás ahí en Granada y que has sacado un ratito para nosotros para poder Encantada. conectarte. Cortamos ahora y volvemos a las 12 desde el Hospital de Belviche. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Eva. Un placer. Muchas A gracias, vosotros. hasta luego. Hasta luego. Adiós.